Acá estamos. Bienvenidos a la clase, entonces, para todos aquellos que la están viendo en diferido, a la clase de Estructuras 2. Bueno, estábamos haciendo un repaso de de la sensación de Debussy. Bueno, pero esta sensación de complejidad o de novedad, digamos, ¿no? En relación al análisis, siempre hay que matizarlo en el sentido de que un análisis tiene infinitas capacidades de entrarle. O sea, no nos pusimos a analizar, por ejemplo, como les dije que había esta otra página que estaba analizando y que en general se centraba en los modos o en las escalas que va usando Debussy. Es un análisis válido, por supuesto. ¿Por qué yo no lo tomo? Porque me parece que ustedes están componiendo, o sea, que lo interesante para ustedes era salirse de esta situación de organización de las alturas en lo micro, que es lo que en general generan las escalas. Incluso habíamos empezado a decir que empezaba a tomar ejemplos donde incluso no eran funcionales las armonías, o sea, al no ser funcionales, lo cual no quiere decir que no tengan importancia en la estructuración, pero no, a diferencia de todo lo que pasa entre el siglo XVI y el siglo XX o el principio del siglo XX, no es el parámetro principal a partir del cual se organizan las articulaciones. Eso se acuerdan. Con ustedes no hice, porque di este mismo análisis a los de presencial. Y no, una cosa que yo les decía es, en relación a Debussy, eh, ¿por qué usa modos? Que es la misma razón por la que podríamos preguntarnos por qué Weber usa las 12 notas. Si bien son series dodecafónicas, usa las 12 notas. ¿Por qué lo hace? Pero en los modos de Debussy es más interesante. O sea, ¿qué, ¿qué está pasando? Volví a que haya perra atrás en las clases, vuelve a aportar la perra. Cuando yo me equivoco, ella corrige. Eh, la música no está organizada funcionalmente por la armonía siempre, ¿no? Sin embargo, es la música que escuchamos todo el tiempo. Ahora, por ejemplo, las músicas nuevas, estas que se llaman urbanas, siguen organizadas por altura, pero pierde un poco de jerarquía la organización eh, de funciones tonales en relación a otros elementos. Pero, pero la música de, no sé, de YouTube parece algo viejo. La música de hasta ahí, la que Víctor y yo compartimos, y bailábamos en los boliches, era así. Eh, Me lo imagino a Víctor subido arriba del parlante. Eh, pero, ¿por qué entonces, si eso funciona y sigue funcionando, Debussy no lo usa? Porque yo les Tiene conté. que ver con con la historia, ¿no? Bien, Del devenir de la música, digamos, que es un momento de ruptura con con el paradigma de la tonalidad, perfecto, por pero ejemplo, ¿no? Es eso. totalmente de acuerdo. Pero tratemos de analizar qué ofrecía la tonalidad que dejó de interesar. Tiene una cierta predecibilidad, o sea, como previsible algunos movimientos Una cuestión de tonales. organización, perfecto. ¿Y Capaz qué? que hay una búsqueda de otra Pero, cosa, no sé. igual esto es una teoría del señor Martínez, o sea, debe estar, porque tampoco yo soy tan original, pero digo, tampoco es que la puedo anclar en un texto que yo diga esto es lo que dice tal. Eh, ¿Qué ofrece la tonalidad? Vamos al revés, es lo que dice Irene, está perfecto. Esto se rompía con la tonalidad. Yo hice la pregunta de qué es lo que ofrecía la tonalidad y qué no les interesaba a estos músicos. Pensemos al revés, ¿cómo se llega a la tonalidad? Porque es como que hay un lugar de entrada a la tonalidad y un momento de salida, ¿no? Es un periodo histórico la tonalidad, que ahora estamos viendo, así como
así como Marx dijo que iban a desaparecer las clases, Schoenberg dijo que iba a desaparecer la tonalidad, y las dos cosas siguen andando por acá, no sin demasiado problema, pero es cierto que en determinados ámbitos se sintió que se agotaba. Se sintió que se agotaba la tonalidad. Que se adoptó, cuándo y por qué. Hay una razón que es exclusivamente tonal, vamos a decir. Y hay otra razón que es la tonalidad junto con otro elemento que la podemos situar con precisión gracias al título de la obra en Bach. El establecimiento de lo temperado, decís vos. El temperamento. Esa sería la segunda Temperamento. razón. ¿Qué se usaba antes de la tonalidad? Vamos, en Europa, Centro Europa, y se usa y en muchísimas tradiciones. Eran los Los modos. modos, estaban los modos. Había, vamos, por ser clásico, bueno, había 7 modos, que es lo que nos enseñan, partiendo de las teclas blancas del piano, ese ordenamiento de tonos y semitonos, ¿no? ¿Existía dentro de esos 7 tonos la escala mayor? Sí, ¿no? En los 7 tonos, el famoso, de nuevo, tengo que hacerlo de memoria, pero jónico, dórico, frigio, lidio, mixolidio, eólico y locrio, ¿no? Esos serían los 7 modos. Me lo voy a poner acá y me voy a hacer el canchero de que lo sé, pero lo tengo que anotar acá al costado y decir, me los acuerdo de memoria. Pero sí, son esos 7. Esos 7 determinan un determinado ordenamiento de los tonos y semitonos que van entre ellos. ¿Por qué de todos esos subsiste el jónico, que sería el equivalente al mayor? ¿Se lo habían preguntado, por lo menos? Bueno, una de las razones, si bien no es el único modo que tiene eso, es que su eje, o sea, la nota que da, que, que- que da origen al modo, la tónica, la módica, la- 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 el polo modal, digamos, en ese caso, está a un semitono de su séptimo grado, ¿no? Entonces, empezó a pasar que eso, que si estudian canto gregoriano, van a ver que eso no se usa. En el canto gregoriano no se usa. Cuando tienen que hacer si, do, en el canto gregoriano ponen si bemol, porque les parecía tosco, de mal gusto, caer con esa fuerza, con esa, lo que genera el hecho de que haya un semitono es una gran polaridad, digamos, ¿no? Una gran sensación de que se cae sobre ese polo, ¿no? Entonces, es como acercar a algo mucho a un imán, vamos a decir, ¿no? Cuanto más cerca está, más como que la tensión se hace irresistible para pegarse a ello. Entonces, cuando empieza a gustar eso, empieza a haber una sensación de que se empiezan a degradar los otros modos, e incluso cuál es el otro que sobrevive de todos los tonos. Sí, Irene El menor, el menor, que es el eólico. el aleólico, pero sobrevive y vos no haces cadencia, salvo en folclore, que es una cadencia subsecundaria, que hagas la menor, sol mayor, la menor, ¿no? Sino que en general hace la menor, mi mayor, o sol disminuido, digamos, sol sostenido disminuido, la menor. ¿Por qué? Porque recupera esa tensión que existe entre el séptimo grado y el primero. O sea, esa sensación de atracción fuerte que genera el primer grado. Cuando pasa, bueno, lo que decía, la segunda razón más secundaria, lo importante,
pasa por este lado, es la escala que garantizaba una mayor tensión. En vez de gustar algo, esto sí ya es más inexplicable, digamos, o sea, tiene más que ver con los tiempos históricos, digamos, en vez de gustaban los contrastes fuertes, en cambio en el canto gregoriano gustaban los contrastes más diluidos, o sea, hacer un contraste tan fuerte era hasta de mal gusto. Cuando empieza a gustar esta tensión fuerte, hacer lo más tenso posible las tensiones y lo más conclusivas posibles, ya que era más tenso, hacer más conclusivas los reposos, empieza a primar este modo mayor. Este modo mayor ya empieza con el tema de Bach, y nada, ahí está el ejemplo mozartiano de hacer do, sol, do, sol, do, todo es sol, do, sol, do, sol, do, sol, do, sol, do, sol, do, o sea, quinto que incluye en los armónicos o en el acorde el si para usar el primero, y dentro de eso que se jerarquiza, cuando se empieza a usar armonía, o sea, cuando se completan los acordes, es que no solo se arma el acorde que tiene eh, el- la, la sensible tonal, sino que además tiene la sensible modal, o sea, el otro semitono que está ubicado dentro de la escala, que es mi fa, que el mi es parte de los armónicos de do, entonces está incluido en el acorde tríada de la tónica, y el fa está generando, entonces una especie de pinza donde el si empuja para arriba y el fa empuja para abajo para hacer una cosa muy resolutiva sobre el do. En el clasicismo, en la época de Mozart, en la época de Haydn, en la época de tantos, de Mendelssohn, de quien sea, eh, estaban chochos, era el descubrimiento de la historia. Genial. Todo esto lo que agregaba, que es un capítulo aparte, es esto. Cuando vos temperás todo, podés empezar a pasear por las distintas tonalidades, pero si no tenés esta posibilidad de definir las tonalidades a partir del empleo de contradominantes, eh, ese paseo no se puede establecer por dónde está pasando, ¿no? Entonces, bueno, estás ya en Bach, se usa esto, digamos, mucho más de paso, pero se usa. Bueno, estoy en do, pero de pronto te altero el sol y lo pongo sostenido y me pasé a la menor. ¿Y por qué? Porque de alguna manera utilicé este recurso que ya estás vos casi como un adicto, digamos, esperando, que es la sensibilización del séptimo grado para caer en un primero. Entonces vos sentís un acorde o una nota y que está modificada y decís, esto está modificado para convertirse en sensible de una nueva cosa, ¿no? Como todo en la vida, salvo mi mujer, la gente se empieza a aburrir, digamos, ¿no? El Sol 2 funciona un montón, es un éxito, se hacen obras maestras, todo, y empieza a decir, bueno, sí, son dos, ya lo entendimos, o sea, dominante tónica, dominante tónica. Y a partir, digamos, de lo que sería el romanticismo, o sea, esa transición entre Beethoven y lo que vino después, y todos los románticos, se empezó a decir, ¿qué? ¿Cómo generamos? O sea, está muy bien, la cadencia dominante tónica es un golazo, pero yo quiero otra cosa. ¿Y qué sería la otra cosa en la tonalidad? Si tengo dominante y tónica, ¿qué es la otra cosa que aparece en la tonalidad? Esta es Perón, Balbín, Rusia, Estados Unidos en la Guerra Fría, son los dos polos grandes. ¿Qué hay? ¿Cuál sería la tercera posición en la tonalidad? La subdominante, no. Exacto, la subdominante. El cuarto. El cuarto grado, el segundo, o sea, funciones que son ambiguas en relación hacia dónde vas. Vos podés ir a la subdominante y, como te decía antes, hacer una cadencia plagal y volver a la tónica, porque de alguna manera hiciste sería una especie de recuerdo de lo tonal, ¿no? La cadencia plagal es una especie de memoria de lo tonal, de lo modal, o sea, una cadencia plagal
hace una resolución de una tensión, es una tensión menor, pero es una tensión al fin, porque no estás en tónica, y resuelve de una manera más débil. Pero entonces empieza a gustar eso, o empieza a gustar el hecho de que vos pones tónica y vas a poner la dominante en algún momento, pero generar un puente, un fuelle grande entre ambas situaciones, y que entonces las resoluciones pasen más diferidas, digamos, ¿no? Entonces, eso al mismo tiempo piensen cómo los tiempos de las piezas que se componen se van alargando. ¿Por qué se van alargando? Porque hay este jugueteo con una zona ambigua entre el polo de tónica y el polo de dominante. Todo esto a grandes rasgos, por supuesto podemos encontrar ejemplos en contra antes y después de las dos cosas, pero en general pasa esto. Incluso hay, cuando ya se empieza, como decía Irene, que estamos llegando a la ruptura, si ustedes en algún momento, quizás lo hagamos juntos, pero miran el preludio de Tristán y Isolda de Wagner, que es la pieza instrumental que introduce esa ópera, y la analizan, está, o sea, si vos tenés que hacer un esquema, decís, con los grados, pones segundo al principio, y cuando después de 10 minutos pones un compás quinto y el otro compás primero. Es todo segundo. O sea, esto le agrega la modulación permanente, ¿no? Vos haces segundo, 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 quinto, resuelve mal, o sea, resuelve modulando la tonalidad, o es quinto de otra tonalidad, pero cuando cae en la otra tonalidad ni siquiera cae en el primero, cae en el segundo de la otra tonalidad. Entonces es un largo chicle ambiguo donde no sabes dónde estás parado, que justamente estás parado en el lugar donde Debussy está haciendo otra solución al mismo tiempo, más o menos, por la misma época, ¿no? Y donde posteriormente a Wagner, Weber y los otros alemanes van a hacer la otra solución. Es decir, bueno, si ya estamos así, ¿para qué vamos a seguir cayendo por cumplir en una tonalidad? Directamente nos desprendemos de eso. Pero digo, de alguna manera, Debussy, que hasta se le podría acusar de sonar antiguo en determinadas cuestiones, antiguo, muy antiguo, ¿no? 500 años antiguo, con lo cual las cosas siempre se pueden ver desde otra óptica, ¿no? Todo se puede retomar y pensarlo de otra manera. Pero contra lo que, una de las cosas contra las que usa modos y encima tiene ni siquiera es que esos modos, que además lo está aplicando sobre una música más compleja que el canto gregoriano, más complejo. Más complejo no hay nada, pero una música con más voces en principio que el canto gregoriano, hace una deliberada ausencia de funcionalidad a los encuentros. Ni siquiera es que usa o sea, los modos también tenían dominantes. Cada modo tiene su dominante y de nuevo, los modos, esas dominantes, están dadas por el hecho de dónde se ubicaban los semitonos. Pero siempre eran enlaces más débiles, ¿no? Ponerle que en el frigio sea segundo primero, por ejemplo, una posibilidad que por supuesto en el canto gregoriano eran la nota, ¿no? O sea, fa, mi, no un acorde, pero había dominantes, digamos, de cada modo, o sea, ahí la nota más tensa del modo era una. Bueno, en Debussy está esquivado, vamos a decir, permanentemente esta cuestión de funcionalizar los acordes. Entonces, por eso también es que estaba bueno hacer ese análisis, porque ¿dónde entonces, cómo articula? Si no tenés funciones, si cuando estamos hablando de, o sea, toda la narrativa, vamos a decir, todo el código semiótico alrededor de la música clásica, está hablando
de cosas muy organizadoras de lo narrativo. Por un lado, la tonalidad y todo esto que dijimos, ¿no? Tensión, reposo, situación ambigua. Bueno, vos te dicen, vos no sabés nada de música, te dicen, bueno, no te preocupes, vos decime cómo querés las tensiones, los reposos y las situaciones ambiguas, y vos organizás una narrativa. Después va otro y te pone los acordes que va. La otra situación muy narrativa es esta cuestión de lo motívico, ¿no? O sea, lo motívico aparecía como algo perfectamente identificable, que vos podías seguir su evolución a lo largo de una obra, de la misma manera que seguía la evolución de Ana Karenina en la novela de Tolstoy, digamos, ¿no? O de la novela que sea. Ahora, ¿cómo se generan articulaciones? Quizás no tan fuertemente narrativas, pero sí, o sea, algún resto de narrativa tiene que haber porque estás organizando algo en el tiempo, entonces tenés que ir generando distintos momentos que se vayan identificando, autojustificando, explicándose unos en función de los otros. ¿Cómo haces eso? Sin las funciones tonales, sin tanta motividad. O sea, el otro día veíamos el de Debussy, el primero, no lo podemos llamar un motivo. Y el segundo no se desarrolla como el motivo clásico romántico. O sea, aparecen continuidades, uno puede hablar de que es el elemento es el mismo, va apareciendo en distintos lugares, porque responde a una misma funcionalidad, pero la relación de identidad es mucho más lábil que en el motivo clásico romántico, ¿no? Bueno, eso en relación a Debussy, a por qué, en todo caso eso, he empezado todo esto porque el análisis, ¿para qué lo usamos? Yo los quiero usar para ayudarlos a que ustedes se puedan organizar en sus trabajos o en sus búsquedas sin necesidad de estar atado a ningún condicionamiento a priori, como yo solo me organizo si estoy en un contexto tonal. Bueno, pero tengo que ubicar otras cosas posibles para organizarnos de cualquier manera. Después, si quieren usar, y si después usan contextos tonales, van a ver la tonalidad con una cuestión más ampliada, digamos, porque no solo las funciones tonales van a organizarles el discurso, o no solo los desarrollos motívicos les van a organizar el discurso, sino que van a estar más pendientes de otras cosas. Las articulaciones formales, los movimientos de aceleración y desaceleración, las velocidades, mil cosas podemos decir, las articulaciones a partir del silencio, las densidades, las tímbricas, los juegos entre tímbricas, los que hayan leído el texto de Gion que les mandé, por los aportes son pocos, pero ven que hay un muy pertinente, una crítica a la noción de timbre. La seguimos usando porque estamos acostumbrados, pero bueno, habla que no es tan fácil si uno es como al revés, o sea, como si lo pensamos en lo que dice él no lo dice, pero nosotros construimos la idea de timbre a partir de la misma idea que en un punto es europea, de que los instrumentos tienen que dar una cosa muy identificable y compacta, digamos, ¿no? O sea que es preferible una flauta que no saque muchos armónicos porque la voy a seguir identificando como flauta. En cambio, si empieza a hacer cosas muy distintas, si yo hubiera usado multifónicos toda la vida, no sabría que es una flauta, ¿no? Entonces, está buena la crítica que hace él, si bien sigue siendo un europeo y hay que tener cuidado con eso, y sobre todo con el afán, de nuevo, el libro de Sion, ahora después yo les voy a dar un trabajo en relación a eso, pero nosotros lo tomamos para algo. O sea, lo que me hace, lo único que me da un poco de miedo, digamos, es la obsesión clasificatoria desde Linneo, que era sueco, en adelante es muy europea, digamos. Es una manera
de dividir el mundo para poder dominarlo en una forma muy específica de conectarse con el mundo, que es el del dominio, ¿no? Que no necesariamente es el de las tradiciones. Las tradiciones conoce el mundo, pero no lo quiere dominar, entonces no tiene esta cosa tan desesperada de que la clasificación tiene que estar bien y ser abarcativa y al mismo tiempo poder establecer las categorías de cada cosa. Está bueno, ¿no? Es un ejercicio que es lindo, pero no nos vamos a enloquecer con eso. Eso es lo único que digo. Lo vamos a usar para lo mismo que estamos hablando de estos análisis. Lo vamos a usar para ver de qué manera eso nos puede aportar algo para el trabajo que están haciendo. ¿Está bien? Y en ese sentido va a ir el ejercicio. Vayamos al señor Antonio. Eh, los dos que escribieron en los foros no están. No sé si los leyeron. ¿Leyeron los que pusieron? Bien. Bueno, ¿qué piensan de lo que pusieron? Yo voy a empezar a compartir. O díganme qué piensan de la obra. En mi caso, ¿Sí? no sé si se me escucha, Sí, sí. lo que coincidí, digamos, con Matías es utilizar las secciones que estaban, digamos, ahí establecidas, ¿no? En la partitura. Estos Me números. ayudaron, sí, me ayudaron como a organizarme, a entender algunas cuestiones. Bueno, Después, por ejemplo, lo que sí, o sea, acá está el yo, 2. yo hago una, Acá está el 2 y ay, ahora no leo. ahí no, en el 3. En el 3, con el 3 donde empieza el compás, pero bueno, la frase empieza antes, digamos, ¿no? O sea, Claro, aproximadamente, también. Dale. Seguí, Nati, perdón. Perdón que te interrumpo. Ahora no te escucho. lo que pasa es que no sé qué toqué al venirme del Zoom para donde tengo escritas las cosas y estaban hablando los pastores, no sé dónde, no sé si habrán escuchado, no sé si salió eso. Lo que yo sí sé, bueno, al principio, cuando escuché todo, em, lo que yo tomo es como que me dio una sensación que hay una constancia, ¿no? Como de un andar constante, del principio al final, ¿no? Hay como un andar, eso como una primera referencia así general. Y después, bueno, al principio, a mi entender, ¿no? La percusión, la sostenida y sutil, me da una sensación lúgubre, pero que también como que se va tensando, ¿no? No sé, a mí me dio esa sensación. Y cuando aparece los vientos, a partir más o menos de la sección 2 Sí. em, maderas y metales, o sea, son como pinceladas, ¿no? Disonantes que se acortan en el tiempo y luego irrumpe el clarinete, ¿no, profe? El primero es el clarinete, sí. Es un clarinete Claro, en mi bemol. claro, Clarinete, con una melodía, como que una melodía, bueno, no es larga, ¿no? Pero es sincopada y que contrasta con todo lo que venía sucediendo. es interesante lo de sincopado, sí, es verdad. Sí, Eh, y que es mucho el uso, ¿no? De esto, digamos, de los sincopados en las otras partes que van apareciendo después, los bueno, otros sí. perfecto, está muy bien eso que decís, porque hay una discusión que no tiene solución, así que no hay respuesta mal. Bueno, sí, hay respuestas malas, hay respuestas malas, pero espero que no las digan. Porque yo no estoy seguro, digamos, tampoco depende, digamos, de nuevo, depende de la profundidad con que lo veas. ¿Cuántos gestos hay? Yo les digo, hagan una partitura donde cada gesto tiene un color distinto. ¿Cuántos colores usan?
Empieza la subasta. A ver, ¿cuánto dice cada uno? Ya les digo, Yo, no hay yo, nada yo, mal, no hay nada mal, y yo ya les digo, no sé cuál es, pero voy a decir una cosa en principio, eh, que va a ser polémica, pero después vamos a analizar más en detalle. Pero ¿cuántos piensan que hay? Digan algo, no importa, no los voy a poner mal. O sea, quiero saber qué piensan, ¿no? ¿Cómo la ven? yo, en el sentido que en las partes, digamos, que fui entendiendo todos los elementos que se van presentando, y para mí son 5. 5 es un buen número, es una posibilidad que yo también podría suscribir. Eh, ¿Alguno más? Pablo, hola, eso, Ana, uno más que diga un número. Puedo quedar callado hasta las 10 de la noche, esperando que alguien hable. Yo, Ana, yo me inclinaría a decir que puedo encontrar 3. A encontrar 3, perfecto. Bueno, yo para romper los cocos, nada más, voy a decir, obviamente estás pasando por arriba del montón de detalles, pero hasta podrían ser 2, que terminan siendo uno, más o menos. Pero, digamos, si vos tenés que pensarlo en funciones grandes, digamos, está la función de sostén, de permanencia, un poco lo que decía Nati, a esto de la permanencia, ella lo escucha como una marca por lo que entendí, que dijiste, eh, ostinato rítmico, claro, como un andar, un andar. impulso permanente, y elementos que emergen de eso, digamos, ¿no? Esa sería una noción súper con la brocha así de gorda, ¿no? Pero en definitiva, si te pones a clasificar los elementos, los puedes asignar. Vos vas para allá, vos vas para allá, vos vas para allá, vos vas para allá. En definitiva, los elementos que serían eh, propios de lo que no sería, que además hay una cosa que vimos en Debussy, lo dijimos, ¿no? Esto de que hay una especie de trabajo del espacio a partir de la utilización del pedal, del piano, de la utilización y la dejada de utilización que hace en la primera página, me acuerdo que hace toda la frase, toca una cuerda y levanta el pedal y te choca porque no lo había hecho nunca hasta ese momento, ¿no? Pero es como una articulación muy fuerte. Bueno, en este caso yo también siento un trabajo del espacio, lo que nosotros trabajaríamos como espacio, en el sentido de esa continuidad que siempre está, o no siempre, porque hay silencio, pero que en general está presente. Eh, y que está construida con elementos que por ahí van siendo distintos, porque obviamente toda esta percusión podríamos decir que es o sea, si ustedes le hicieran con electroacústica, diríamos, bueno, todo esto es un fondo, ¿no? De algo que va a suceder y que nos hace esperar la aparición de la figura. Cuando venimos acá, ustedes me pueden revolear acá, pero de alguna manera estos no rompen con el fondo, son una especie de cosas de acordes donde colorea el fondo de alguna manera, y recién, como bien decía, en 3, como dice Nati y Mati, en 3 aparece una cosa que claramente adquiere otra personalidad.
Y vos decís, y sí, pero ¿qué tiene que ver esto con estos? Y bueno, por ejemplo, Nati ya tiró una, el uso de la síncopa. El uso de la síncopa une esas dos cosas que evidentemente tienen un carácter distinto, pero los dos tienen esta función de despegarse del fondo, vamos a decir, ¿no? Que no es una gran función, pero por lo menos es hay una marca como esta cuestión de los planos, lo hace en una primera lectura, vos podés decir, hay un plano de fondo y hay un plano que emerge. Bueno, el plano que termina emergiendo es este. En este final hay varios elementos, por ejemplo, no en la página que sigue. Perdón que cierro el chat, porque me tapa toda la pantalla. Acá, no me voy a adelantar, ahora vamos a volver, pero no vamos a hacer como con Debussy. Hay un montón de notas de la percusión que apoyan los pap, pap, así, o sea, se convierten en parte del gesto de la melodía. O sea, ahí hay un cambio de función. Incluso hay una cosa que es muy interesante y es que solo la percusión ocupa las frecuencias altas cuando las frecuencias altas del tutti de todos el resto de los instrumentos se callan. O sea, solo sale eso del tam, o sea, solo le pega fuerte para que emerjan los armónicos superiores de las cosas cuando entran en silencio los armónicos superiores de los instrumentos, ¿no? Hasta ese momento, en esta cosa casi esquemática y estereotípica, digamos, de que lo grave es el fondo, digamos, pero de alguna manera lo va respetando. O sea, ¿qué es lo que rompe con el fondo? Siempre cosas que son media agudas. Nunca hay un solo de cello o un solo de tuba. Cuando aparecen los acordes, la tuba que aparece, la tuba baja, hace una nota que acompaña este coloreado del fondo. Es una especie de... que igual hay cosas que son interesantes, pero que para mí no alcanzan a romper esta teoría. Que, por ejemplo, acá, estos ataques que son muy puntuales, digamos, ¿los ven? Son los trombón y tuba, que no hacen un acorde, sino que simplemente es la acentuación de un momento, ¿no? Pero para mí siguen siendo parte de una función de sostenimiento, digamos, de lo que viene después. Esto visto de una forma súper gruesa. Me la pueden discutir y acepto, en este momento acepto la discusión. Alguien que no le parezca. O que diga, no, bueno, tal elemento no lo puedes meter en ninguno de los dos lados. Bueno, si es así, seguimos. Ahí, me gusta que no me contradiga. No me gusta. No. Además, yo después, en la clase que viene, digo las cosas que ustedes me dijeron, las repito como ideas mías a otra gente. Acá hay mucho carácter expresado en un montón de cosas. Estos son campanas. Eh, Esto quiere decir, es lo que en inglés ponen chimes, nosotros, ¿cómo decimos? Pero claramente lo que suena son campanas grandes. Es un carrillón de campanas grandes. No está sonando las chimes, esas que haces así y pasa de cosas, ¿no? Que lo loco es que no marca alturas, pero sin embargo, si escuchás, suenan distintas alturas. Eh, Eso es evidente, pues ya ven que como decíamos en semiótica, siempre hay mucho para interpretar dentro de una partitura. La partitura no puede contemplar todos los aspectos. El hecho de ir con PPP en todo, este lo tuve que buscar, obviamente no sabía esta indicación en alemán,
¿Alguien la buscó? ¿Qué quiere decir kaum hörbar? Hörbar. Quiere decir apenas audible. Entonces, está, ya les dije, ¿no? Mit Dampfung quiere decir siempre con sordina, ¿no? Mit con sordina, ohne Dampfung es que le saques la sordina. En algún punto sé que los metí en un berenjenal porque la partitura es imposible. O sea, los instrumentos son raros y sobre todo está lleno de instrumentos transpositores. O sea, las notas que te están viendo no son las que suenan. Hay una nota puesta para que el señor toque lo que sabe tocar, porque tocas siempre lo mismo, pero suena otra cosa. O sea, desde el clarinete ese, lo que suena es una tercera arriba de lo que está escrito. El clarinete de la primera frase. Bueno, claramente acá se arma un clima, vamos a decir. El hecho de que sea pianísimo le evita, vamos a decir, tener que explicar de otra manera el hecho de que estos ataques no valen por su valor rítmico, sino que valen por su valor ambiental, vamos a decir, ¿no? O sea, se escucha penitas los ataques y las entradas, pero lo que se está buscando es un conjunto, ¿no? Una cosa que suene en, en el todo. Vamos a la segunda parte. Esto, ¿saben qué instrumento es? Timbales. Pauke en alemán, que en realidad en general las partituras alemanes usan timpani, pero le agarró un ataque de alemanismo a ver, la puso en la palabra que en realidad no quiere decir timbales, quiere decir tambores, digamos, pero son timbales. Entonces, y de nuevo, ¿no? Es el mismo comportamiento, es una especie de refuerzo o de coloreado armónico de todo lo que viene pasando abajo, ¿no? Pero al mismo tiempo, en el fondo, que mira como una cosa que por ahí ya es de que yo me deliro, pero hay como una gradualidad en el paso de lo casi ruidoso que podría ser el tam-tam, digamos, ¿no? Con esas frecuencias que son inarmónicas, pero tan cerca que están casi cerca del ruido blanco, o de un ruido, un rosa, de lo que fuere. Las campanas claramente dando sonidos inarmónicos y el timbal ya da sonidos más tónicos. Ahora, es como que en todo el fondo tiene todos los tipos de sonidos posibles. Ahora, las notas que usa para el timbal generan que las frecuencias se peguen mucho porque tiene un fa contra otro fa, una segunda menor. Entonces, si bien le agrega notas tónicas, no está definiendo un espacio polar, ni modal ni tonal, ¿no? Está justamente al plantear dos notas juntas, pero ven acá, esto es fa sostenido, ¿no? La nota de abajo, la que está en el otro timbal. Y en este timbal, re, fa, de cuadro. Entonces, es una especie, justamente es casi que te dice, como cuando Stravinsky usa la bimodalidad, digamos, que, mirá, es o re mayor o re menor, sería, ¿no? En todo caso, eh, vos no lo vas a saber nunca, vos lo que vas a escuchar es ese choque entre esa segunda. Entonces, te pone notas tónicas, pero no te define ningún espacio tónico, digamos, ¿no? Profe, y eso también sucede en Eso los sucede vientos. en También. absolutamente todo Sí, momento. en todo. Ya, Yo cuando empecé a pero, ver las notas dije, ah, pero eso sucede en todo momento porque vos querés, digamos que el gran problema que tuvo esta gente es que es muy difícil no ser tonal. Es muy difícil, o sea, hay que ser muy riguroso para que no se te escape una
polaridad, vamos a decir, ¿no? Para que vos no organices, aunque sea partecitas del discurso, alrededor de una nota. Porque vos, y no es solo por cultura, es por cómo, por el mismo, por la cultura también, pero además es por que cualquier selección de notas, vos tenés las 12 notas, pero por eso inventaron el dodecafonismo después. Exactamente por eso. Porque si vos tenés las 12 notas, pero no vas a usar 12 notas todo el tiempo, entonces tenés que ser muy cuidadoso para que ese recorte que vos haces no te arme una polaridad, no te arme un modo. Una pentatónica, vos ponés si, do, mi, si, do, mi, fa sostenido, y ahí, aunque no esté el sol, vas a escuchar la tonalidad del sol. ¿Entendés? Porque se te van generando ciertas cosas que te están llevando a escuchar, a inventar un polo. O sea, tenemos una tendencia a organizar, nuestros oídos tiende a organizar las cosas de alguna manera y organizarlas en relación a una polaridad. Hablo polaridad para incluir modalidad y tonalidad, y se entiende, ¿no? O sea que hay determinados lugares que se convierten en polos a partir de los cuales se organizan la constelación de notas que lo rodea. Entonces, trabajar en contra de eso requiere un gran esfuerzo. Por eso ahora vamos a mirar un poquito cómo están construidas las melodías. Pero las melodías todo el tiempo, si hace do, mi bemol, puede volver a do y después va a poner mi be cuadro. Para que vos, o sea, las cosas que te vayan moviendo todo el tiempo no puedas establecer la referencia de dónde estás. Sí, ¿ese querías decir algo? No. Bien. Escucho. ¿Se entiende eso que digo? Y sí, estos acordes también son acordes que incluyen segundas. ¿Está bien, hija? Hola, Vane. Hola, profe, disculpe, justo estaba en acá con mi hija, recién salgo de trabajar. No te hagas Perdón problema. que Todo bien. recién me conecto. Está muy bien. Después le quería Estás hablando. comunicarle, disculpe, Sí. que, que no tenemos el aula todavía nosotros habilitado el ULP, Yo tampoco. así que no me... Hoy Ah, bueno, me estoy peleando con todo el mundo por eso, pero no la tenemos. claro, Yo hoy estuve hablando con el así que webmaster, y por eso yo creí que vos habías entrado al aula y la viste vacía, y creí que entonces yo no tenía. sí, Pero sí, por eso está estaba. vacía el aula. Bueno, está Sí, vacía, disculpe que le... yo no tengo Sí, acceso, entonces no la puedo cargar. Pero me alegro muchísimo de que te hayas enterado cómo participar. sí, sí, sí le consulté a una compañera y bueno, y también ahí mandaron el enlace, así que me pude conectar. Bueno, Muchas gracias a los compañeros. Bueno, gracias, profe. eh, bueno, lo que decía, eso, los acordes estos, vamos a escuchar un poquito, porque estoy hablando todo en teórico, vamos a escuchar hasta acá. Y, por supuesto, cuando entra este acorde en las flautas, los timbales los timbales no se escuchan como parte de algo nuevo. Pero cuando entran los acordes de las flautas, hay una renovación de la escucha y claramente ustedes me podrían decir, bueno, estos acordes de acá son la subdominante entre los dos polos, entre estos dos planos que estamos hablando, ¿no? Porque al agregar cierta cuestión de notas, ya nos preparan para la intervención, no es una cuestión tímbrica, sino que va a aparecer alguna cuestión de alturas más definida. Bueno, podría ser una forma de verlo. Lo que yo veo es que todavía está como todo muy homogéneo y es una especie de empezar a colorear ese fondo sí, el sustrato armónico y sí, de notas, de notas que va a aparecer en toda la pieza, ¿no? Hay como una presentación del sistema de notas, vamos a decir. Pero no tiene la suficiente personalidad para mí para convertirse en un gesto aparte. Eso es lo que para mí no pasa.
Si alguien lo escucha distinto, también me lo puede decir. Vamos a escuchar hasta ahí y vamos a parar en 3. Y ahí analizamos un poquito esa frase. Bueno, ahí vemos algunas cositas, algunos detalles más. Uno es, justo acá en el 3, miren cómo reemplaza a los timbales por trombones, pero sin embargo tiene la misma función, digamos, ¿no? Sostener un colchón armónico que es estático y que lo único que define es un campo de posibilidades de alturas, digamos, ¿no? Eso acá. Y acá hay una sola cosa que le da la razón a Nati, que es una crítica muy perspicaz, y que es ya les digo, o sea, uno puede sobreanalizar y a veces no está bien, pero hay algo que le da la razón a Nati en el tema de los acordes, de, puede ser una anticipación de una cosa. Encima hay 2 y 2. Nati hablaba de esta especie de síncopa, digamos, ¿no? Que hay mucha figuración corto-larga, vamos a decir, ¿no? Así. Y acá hay 2 grupos, hay 4 grupos, ¿no? Pim, 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 pim. En los 2 primeros, el primero no. El segundo y el cuarto entran con sforzato. Y el sforzato genera una especie de cosa parecida a esto. Si bien la nota es tenida, hace ¡pam! ¿No? Entonces es como un corto largo de alguna manera, es como una anticipación de ese juego de figuración corto largo que va a haber. Por ahí estoy siendo demasiado sutil, pero lo escuché recién y me pareció que podía ser, o sea, hay como una cosa anticipatoria de que es este juego casi de apoyaturas que va a generar después con las 5. Sigamos. Bueno, es muy linda la melodía. No sé si ya la escuché muchas veces, ya me conquistó. Pero igual la primera hace largo corto, ¿no? Pero está esta cosa de ir eh, frenando y acelerando con la rítmica. Eso por un lado. Ahora vamos a ver vamos a pegar las 4 melodías juntas, las 4 entradas, las melodías juntas, y vamos a ver si podemos encontrar patrones de continuidad o no. Ahora, analicemos esto. Esto es un poco lo que decíamos en relación a la dificultad de evitar los patrones polares. ¿Ven? Acá hace
esto no, digamos lo que está escrito, ¿no? En realidad suena una tercera menor arriba, sí, pero si no nos vamos a volver locos. Esto es, digamos que es mi, si bemol, mi bemol, ¿no? Primero hay una cuarta aumentada, que es uno de los pocos intervalos que no generan polaridad. Por, ¿Cuáles son las posibilidades de partir una octava simétricamente? En un La cuarta aumentada La cuarta aumentada. y Ah, la perdón. disminuida. cuarta aumentada. Entonces, si vos tocás do, fa sostenido, arriba, abajo en los registros, no hay una nota que pueda ganarle a la otra, digamos, porque no sabés si estás, o sea, si la tónica es el do o el fa sostenido. ¿Por qué? Porque lo parte en una forma simétrica. Hay dos, tres, no. Eso, sí, hay otras tres maneras de partir a la octava simétricamente. Algunas son muy boludas, pero no, no, pero también las aplica acá. O sea, una la usó Debussy, bueno, la usa mucho, no la usó en el que vimos, no lo creo que la usa en un pedacito muy cortito, en la pieza que vimos, pero, o sea, si yo hago una escala de dos notas, do, fa sostenido, do, fa sostenido, do, fa sostenido, no genero en ningún momento una polaridad, porque son perfectamente simétricas. En cambio, si uso quintas, do, sol, do, sol, do, sol, ya son dentro de octavas, voy a sentir que la polaridad está sobre el do, porque no es lo mismo lo que hay de do a sol que lo que hay de sol a do. Otras dos maneras, no son con dos notas, las otras maneras, por supuesto, porque estamos hablando de manera de partir una octava. Pero es muy matemático. ¿Cuántas notas son? Ah, entonces pensándolo como en ascenso o descenso, que se puede pensarlo así. Trabajo dentro de una octava. Sí, Claro. descenso, pero es un problema matemático. Nosotros, ¿qué dijimos? Tenemos, la octava son 12 notas. Si divido esas 12 notas en dos, o sea, me queda esta cuestión de la cuarta aumentada. La cuarta aumentada, la quinta disminuida. No, la cuarta aumentada es la nota 6, digamos, en las 12, ¿no? Yo tengo do sostenido, bueno, lo mismo, sí. Uno de los números por los que puedo dividir 12 es 2. Entonces me quedan 6 notas de un lado, 6 notas del otro. ¿Por qué otro número puedo dividir la octava por 3? Me quedarían 4. ¿Cuál es la cuarta nota a partir de 2? Fa, No, Re sostenido. en baja. Re sostenido. Do sostenido, re sostenido. o sostenido, o sea, mi bemol, vamos a decir. Mi bemol. Sí, perdón. Ah, mi Las bemol. terceras menores también dividen a la octava en una forma simétrica. ¿Por qué? Por eso Ah, que, ¿cuántos acordes disminuidos hay? En una tonalidad, ¿cuántas posibilidades de hacer acordes disminuidos hay? ¿Cuántas notas lleva un acorde disminuido? Vamos a ver. ¿cuántas notas lleva un Sí, acorde ¿cómo armás un disminuido? acorde disminuido? Recién dijeron bien lo de la. Son todas Con terceras, dos terceras menores. son todas terceras Con menores. terceras menores. Do, mi bemol, sol bemol, si doble bemol. Sería uno. ¿Cuántas notas estoy usando? De las 12. 4. Entonces me quedan 8. Hay otro que se va a armar con do sostenido, mi be cuadro, sol be cuadro y si bemol. Ahí ya Sí. uso 8 de las 12. Y el otro se va a armar con re, fa, la Fa, bemol, la menor. do Sí. bemol. Y ahí que do bemol es si, ocupo las 12 notas de la octava. Parto la octava de una manera simétrica. Por eso Beethoven dijo, esto es extraordinario, es el mejor regalo que me pudieron hacer. Me dieron los acordes disminuidos.
Los acordes disminuidos, yo los planto y tengo posibilidad de resolver a 6 lugares distintos. O sea, como son simétricos, en realidad yo estoy en do, pongo el si con séptima, no de sensible, que sería la de la escala, de do, ¿no? Sino con el la bemol, y obviamente lo lógico sería do, si bemol, do. Perdón, do, si disminuido, do. Pero si yo en vez de decir que la sensible es el si, digo que la sensible es el re, lo puedo usar igual, en vez de decir que es un si, digo que es un re disminuido. Entonces digo que en realidad el acorde es re, fa, la bemol, do bemol, y con ese re puedo resolver en mi bemol. ¿Está bien? Ahí es un tema que es bastante matemático en ese sentido. Bueno, y así todas las posibilidades. Profe, es lo que sucede con el claro de luna de Debussy. Hay varias de estas cosas que usted está planteando acá. Bueno, Debussy usa escala, y Debussy lo inventa. ¿Quién no escucha? Perdón, Ana no está escuchando y Irene en un momento no me escucha. ¿Ahora me están escuchando? ¿Las dos? Sí, Ah, sí. no, porque No, acá pero hoy cuando yo puse en el chat, hoy fue cuando empezó la obra. Por eso fui a buscar los auriculares. porque ahora empieza muy bajito. ¿Y acá Sí, me escuchaste? Yo le pero había sí, dicho, profe, yo le había dicho que no escuché yo la obra, por eso no podía opinar nada. Ah, tranquila, ahora la vas a ver. Era- Después la ponemos toda junta para que la veas en tu totalidad. Pero, Bueno. eh, bueno, las otras dos formas de dividir la octava es en 3 y en 12. O sea, si todas las segundas menores son simétricas. Si uso las 12 notas, las segundas menores me generan una simetría. De alguna manera, él va a tender a jugar con esos intervalos más que con los otros, porque son intervalos que le permiten no hacer que se identifique una escala y una polaridad. Hice toda la vuelta para explicarles eso. Y siempre va jugando esto. Entonces, lo mismo que vimos que el timbal hacía fa sostenido, re, fa b cuadro, acá empieza lo mismo. Mi, que no es un mi, ya les dije, es un sol, pero no importa. Vamos a ver lo que está escrito. Mi, si bemol, perdón, mi b cuadro, si bemol, mi bemol. Entonces, vos no podés armar la cosa porque te está poniendo la segunda y no sabes cuál de las dos es la que vale para la escala. ¿Se entiende? Eso por un lado. Por otro lado, el primer intervalo es medio engañoso con algo que va a pasar después, pero después, ¿qué es lo que pasa en general? Que es lo que bien dijo Nati, que yo dije en realidad el tema de las apoyaturas, ¿no? Hay como una sensación de que la melodía arma como apoyaturas que son descendentes en general. Escúchenla ahora la pista. Es como que hiciera descensos y después sube a otra nota y baja, otra nota y baja y otra nota y baja. Escúchenla, porque eso sí es algo que se repite un poco en cada vez que arma una melodía en esta parte. Mucho piu, 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 piu. Entonces, hay como una cuestión de atacar la nota y bajar. Lo que es interesante. Ahora por eso vamos a escuchar, o vamos a verlos primero, las 4 apariciones de la melodía. Esta es una. Bueno, otra cosa que yo estuve estudiando para dar la clase es, de nuevo, igual que pasaban que acá teníamos que los acordes hacían un comportamiento distinto, en este caso del sforzato, en grupos de 4 y 2 y 2. Con los ataques de las melodías pasa un poco lo mismo. Ahora les voy a explicar qué es lo que yo pienso, pero el ámbito total de la melodía no es muy amplio. No es una melodía maleriana ¿Cuánto es el ámbito de la melodía?
una tercera, parece. La tercera, Ah, no, porque hay Re- un si ¿es bemol, quinta? No, una quinta, cuarta. perdón. no, no es una cuarta. Quinta, ¿no? Porque el sonido más agudo es Fa, un fa y el más grave es un si. quinta, es Pero una ¿Puede quinta. ser? O el sonido más agudo es un fa de cuadro y la más grave es un si bemol. un si bemol. Ujú. Eso, si bemol, sí. Es una quinta, exactamente. Vamos a ver qué pasa en los otros casos. Ahora, vamos a tratar de escuchar. La segunda melodía es esta, que es en la flauta en sol, nuevamente. Yo les recuerdo para que, no, dice sol acá, pero en realidad suena re, ¿no? La nota que suena es un re. No importa, vamos a leer sol y todo, porque si no, pero vamos a escucharlo. Acá hay una cosa importante, que es por primera vez se va a callar todo esto. Acá, antes de entrar, ¿no? Acá hay una articulación. Y es rara, es una articulación rara, porque el silencio articula algo que después no cambia el comportamiento. Porque uno claramente puede decir clima, parte de las melodías, parte de los tutios de las melodías, pero ya súper agresivas. Y acá mete una coma o un punto en un lugar donde hizo una melodía y va a ser la segunda melodía. Eh, es medio contracíclico, dirían los economistas. O sea, cuando uno parece que está en un lugar, igual te pone una parada. Igual está bueno pensar que esta vez que arranca esta melodía no tiene esto abajo, o no lo tiene de la misma manera, por lo menos. ¿Tá? Veamos esta segunda melodía, ¿qué pasa? Vamos con la primera. Ahora vemos la del corno. Quedando, siempre tapándome lo que quiero. Yo tengo la sensación de que en general está tratando de trabajar sobre esta tercera mayor que solo se ve desde el otro lado. La tercera mayor, o sea, olvídense de esta parte, ¿no? Ahora vamos a hablar de por qué esa parte yo la estoy separando. Claramente es mucho más extenso el ámbito de esta frase, ¿no? Yo lo intentaría pensar a través de terceras mayores de ámbito. O sea, y dentro de esas terceras mayores, el trabajo el mayor menor en la segunda de la tercera, o sea, la primera, segunda mayor o segunda menor, y la tercera mayor o menor. Acá aparece, ¿no? Siempre haciendo el mismo tipo de cosas. Primero desarrolla la segunda, sol, fa, fa, ¿no? Todo el cromático de la misma cuestión. Y después introduce el la bemol, que es sol sostenido, vamos a pensar, y la primera semifrase termina en el mi, que está del otro lado. ¿Tá? Extrañamente no incluye el solve cuadro en esta parte, pero bueno, hace un trabajo sobre dentro de esa tercera mayor, entre sol sostenido y el mi que está del otro lado. Y después, para mí es una especie de en el otro llegaba a la bemol, y acá empieza desde el la cuadro arriba de eso, y de nuevo hace una especie de tercera mayor, del la cuadro al do sostenido, digamos, ¿no? Es una especie de desarrollo de la tercera menor para después volver a apoyar en la tercera original, digamos, ¿no? Que es fa mi de nuevo. Pero para mí, claramente igual, obviamente es diferente porque es mucho más expansiva esta melodía en términos de ámbito, es mucho más romántica, si se quiere, ¿no? Con estos saltos. Igual los saltos en general no son más que de cuarta, no hay saltos de sexta o de séptima.
son más cortos. Siguen siendo otra cosa que pasa en relación, y ya podemos ir viendo, perdón, esto, hay una especie de aumentación. ¿Saben lo que es aumentación, no? O sea, de utilización de valores cada vez más largos. Fíjense, acá estamos con las semis y las corcheas. Acá estamos con las negras, negras con puntillo y corcheas. Acá seguimos con las negras con puntillo y corchea. Y el último, allá, acá, empezó a tener negras y blancas corcheas. Hay una especie de estiramiento, digamos, de esa fase, que yo creo que lleva a esta especie de tensión previa a lo que va a venir después. O sea, acá sí como que va cerrando este bloque, pero eso también es parte de los recursos que ustedes tienen que empezar a usar. O sea, si vos empezás a usar valores cortos, Pero, genera tensión acumulativa, tensión horizontal, ¿no? ah, Mucha aparición de eventos. Empezás a poner valores más largos, generas una suerte de tensión. Sí, ese. No, estás muteado. No quería decir nada. No sé, moví las manos, prof- capaz que... No, está bien. profe, en esa parte, ¿está bien si uno dice que hay cambio en la densidad cronométrica o nos basamos, Es lo mismo que digo yo. es válido, digamos? Ah, está, porque yo No digo, lo yo había utilicé esos escuchado, pero términos. es válido, claro. O sea, yo A ver. hablo de densidad horizontal, es lo mismo. O sea, horizontal me refiero a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, si vos metes muchos eventos en el mismo periodo de tiempo o menos, vas manejando el tema de la densidad horizontal y es súper importante. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de la densidad vertical, en el sentido de que si las texturas son, que es lo que va a pasar ahora, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar en la obra? Sube la densidad horizontal y vertical, las dos cosas, porque lo que tiene, por eso les decía que era más fácil quizás esta obra en un punto, porque la linealidad de ciertas conductas, o sea, hay una direccionalidad que es un cañón, o sea, te tiró una flecha y la cosa va de acá a acá, y ni siquiera te pone una coda, o sea, termina, es de acá a acá y terminó por allá y se acabó la obra. Ahí es una pieza dentro de un grupo de piezas, pero esta en particular es súper clara en lo que quiere hacer, o sea, quiere empezar en la nada, en una cosa completamente suspendida y quiere terminar al palo allá arriba con... El otro día les dije, no sé si les dije a ustedes, pero bueno, es una marcha fúnebre, parece, lo leí para estudiarla para ahora, la compuso para la muerte de la madre, y una chica me dijo, se murió mi mamá hace un mes y siento que entiendo todo, me dijo. ¿No? O sea, siento que es exactamente lo que me pasó a mí. Eh, bueno, evidentemente, ese manejo de las energías es muy posible, o sea, no digo que le pase a todo el mundo, pero eh, claramente, o sea, vos decís, no, esto es termina demasiado eufórico para ser algo fúnebre, y sin embargo, hay una persona que le pasó y lo entendió perfecto. Eh, bueno, está esto de las densidades, pero sigue para mí, tratemos de escuchar, ahora escuchemos las cuatro seguidas, sigue habiendo ven todas estas, este movimiento descendente, este movimiento descendente, este es descendente apenitas, pero es descendente también. O sea, sigue trabajando con esa cuestión de descensos, que nunca son evidentes y obvios, de la misma manera que no van a ser evidentes y obvios los ascensos que empiezan en la otra parte. La otra parte de las melodías en los tutis son en general ascendentes, pero hace pa, 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 va estableciendo como cada vez nuevos récords, digamos, y va generando ese ascenso escalonadamente. De la misma manera, para mí esto va a generar, además de que lo va generando de manera obvia, digamos, si bien no se coman toda la cuestión, pero la trompeta y el primer clarinete sí, obviamente el registro los puede equiparar, digamos. Está claro que esto suena
termina, las melodías terminan acá, mucho más abajo de donde empezó el clarinete, digamos, ¿no? Entonces hay como esta sensación de que esta parte es la de los descensos, más allá de que también las construcciones en general tienen que ver con los descensos. En general, todas las últimas melodías, salvo la primera, bueno, la primera también empezaba con un descenso muy grande, que era el descenso ese de cuarta aumentada, ¿no? O cuarta justa, cuarta aumentada. Todas las melodías empiezan descendiendo. Esta empieza descendiendo, me perdí la última, perdón. Esta empieza descendiendo. Esta empieza descendiendo. Y esta empieza descendiendo. ¿Vale? O sea, hay una pequeña marca motívica, vamos a decir, ¿no? O sea, arrancamos en una cuestión de caída y después medio que desarrolla esas apoyaturas descendentes. ¿Qué pasó durante todo este tiempo con lo que llamamos fondo? ¿Cambió en algo? Vamos a hacer como hay chicos que no lo pudieron escuchar, vamos a escuchar desde el principio hasta con las 4 melodías incluidas. Está muteado, profe. Sí, perdón. Profe, ahí está. Ah, sí, sí. ¿Qué pasa con el fondo? En toda esa parte de las melodías.
es interesante. Lo pienso en los trabajos de ustedes y me parece muy interesante. Se mantiene, lo que va cambiando es el volumen, ¿no? Por ahí va hacia un creciendo y por ahí va decreciendo el sonido. Es casi eso, pero digamos que desde que empieza está todo el tiempo, ¿no? Desde el principio está todo el tiempo, lo va variando muy sutilmente. Está, ¿no? Vamos a seguir la campaña del fondo. Está, acá está, aparece la novedad de que agrega las notas en los timbales. Acá, lo de abajo sigue igual, los timbales empiezan a ser como más punteada la cosa, ¿ves? Son ataques, en vez de ser el redoble hacia ataques. Acá los timbales vuelven se cambian, no son más timbales, son los trombones, reemplazan a los timbales, pero tienen el mismo, o sea, agarran el criterio del timbal antes de callarse, digamos, de dar una cosa sostenida, una nota sostenida, todo el tiempo. Acá estamos a la altura de la primera aparición de la melodía, ¿no? Vamos a la página que sigue. El fondo sigue todo el tiempo, todavía no aparece ninguna otra melodía, y acá viene el silencio del que hablábamos antes, ¿no? Acá se callan. Y empiezan a aparecer toda esta parte, ciertas así intervenciones de elementos que nosotros asociamos a lo que era el fondo, pero mucho más espaciadas, que tienen que ver con los trombones acá, y le da golpes cada tanto a la gran casa, ¿no? Al tambor grande. Golpes que encima los levanta, no los deja resonar, ¿no? Es un apoyo. O sea que, si escuchan, las melodías están casi en el aire, casi en el aire. O sea, están solas. O sea, es casi, si bien ya todo era muy sutil y muy bajito, pero ahora ni siquiera escuchamos eso. Pero me interesa que para lo que hacen, para algo que les puede servir a ustedes, el hecho de que él viene trayendo un elemento. Acá no. Él trae un elemento. Aparece el elemento nuevo, disruptivo, y él sostiene el elemento ante la primera aparición de lo distinto, digamos, ¿no? Y hace su primera aparición, termina, y esto sigue. Ahora, cuando ya él está seguro de que vos cambiaste, switchaste la atención, digamos, hacia el elemento nuevo, la saca por completo. Allá. Acá. O sea, acá no la saca por completo, deja algunos elementos para que te acuerdes de que eso está, pero es nada, o sea, es como si, no sé, en los trabajos de ustedes dejaran una aparición de una de las cosas recortada, una sola de las frecuencias, o apareciera un detalle como una especie de recordatorio de que eso está. Pero estamos o sea, el manejo es, no te juxtapone, bueno, esta es la parte del fondo, de lo climático, ahora viene la parte de la melodía. Te la superpone un poco y después se supone que saca una de las dos, sustrae una de las dos porque dice, si no ya se te va a hacer pesado, pero te pone estos recordatorios de esa otra dimensión, digamos, ¿no? Entonces, es interesante lo que hace. Y después, acá empieza la segunda melodía, que es donde yo digo que es casi nada, ¿no? Son estos ataques en PPP y estos ataques en la gran casa, ese golpe que es pum, y mutearlo, ¿no? Y lo va volviendo a construir despacito. Acá sigue todo igual, ¿vale?
pero acá le vuelve a agregar las campanas, aunque ahora en este momento no están los trombones, pero agrega las campanas, vuelve a agregar el tam-tam, y estamos casi parecidos al principio, ¿no? Está armado el esquemita de la primera página. Claro, pero espera que se termine la melodía principal para volver al trino de Bien, abajo. todo, exactamente, y además nos genera la transición entre esto de las melodías, nos sostiene en la expectativa, con lo mínimo, que es con lo que empezó, para algo que va a cambiar después. ¿Está bien? Pero, en definitiva, podemos decir que si ustedes tuvieran dos gestos de esto que yo les hago hacer, es uno, entra el otro, este se va y aparece, pero allá en el fondo de todo, se termina el de arriba, vuelve a aparecer el primero, o sea, lleva todo este tiempo de música con dos cositas. ¿Tá? Economía de recursos. Que vos decís, no, pero mirá, las melodías, las notas que pone, pero en definitiva, conceptualmente es economía de recursos. Y acá es lo que yo creo, es que de alguna manera estas melodías, que obviamente suenan muy distintas y tienen este carácter ascendente, lo cual claramente les cambia la dirección y prepara esta cuestión que define la dirección de la obra hacia ese arriba, pero en las figuraciones y en esta cuestión de medio apoyar nota corta contra nota larga, hay una vinculación con lo que venía pasando antes. Pero bueno, o sea, siempre va a haber una vinculación, porque si no, no sería la misma obra. Usted claramente me puede decir, no, bueno, no tienen, son distintos gestos. Ok, perfecto, puede ser. O sea, claramente se abre una sección distinta, ¿no? Eso está claro, porque además él la articuló con el fin de la melodía y con ese sostenimiento del primer elemento, con ese fondo, y, y dijo, a ver, bueno, nos calmamos, esperamos, y ahora arranca el final. Así que claramente generó las articulaciones suficientes. Pero nada, yo digo, hay algún éxito para decir, no inventó de la nada todo esto. Hay algo que de alguna manera los va cosiendo. Que para mí tiene que ver con el manejo de la figuración rítmica y la resolución diferida, digamos, ¿no? Que genera esa sensación de apoyatura permanente. Vamos a escuchar desde esta página. ¿Qué hizo? Cualquiera. Hacer un cuarteto de cuerda. Por suerte, un cuarteto de cuerda de verdad y no por serie. Bueno, acá viene el lugar. Enterogermina. Estos son los auspicios para yo cobro de acá. Estábamos. Vamos desde ahí.
Bueno, tremendo el final. Es realmente muy interesante cómo va construyendo esa subida, digamos, ¿no? Es para que lo revisen porque les va a servir muchísimo. Pero primero es pa, 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 pa. Es como que ya nos acostumbramos a esa cosa triangular, vamos a decir, ¿no? Y después, fíjense que hace dos cosas distintas. En la misma subida usa dos recursos distintos. En uno se queda con un pedacito que es pa, pa, nada más. Y en otros, por el contrario, hace pa, 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 pa. Es como que simplemente analiza el motivito que tiene y con lo poco que es, le va sacando el jugo, ya sea por sustracción o por adición. Ahora lo escuchamos de nuevo. Y fíjense en eso. Incluso hay una, esta me causa, no sé si es para que me cause gracia, pero si es así es que soy fácil para el humor. Pero este hace la subida, acá con la, todos hacen el acorde acá, pero la subida la hace solo la trompeta, ¿no? Sí. Y esta nota queda sola, o sea, acá está todo acompañado, ta, ta, y escuchen esta nota, queda, es solo un instrumento la hace, es raro porque viene haciendo como todas cosas de tutti, y ese lo deja como que la caída ya no es tan importante, es como una transición a sacarla de alguna manera. Vamos a escucharlo de nuevo, esa subida. Y cómo va haciendo esa especie de transposición, que no es una transposición como en lo tonal, pero esa especie de que, bueno, cada vez va elevando el piso, digamos, y cómo en algún momento llegó, llegó y se queda en esa nota, y, y eso te marca, o sea, se va generando primero la tensión por la subida, y después se genera la tensión por la repetición, porque te hace sentir las dos cosas. Primero, que tiene que esforzarse por subir, y después, que por más que se esfuerce, no lo puede estirar más, digamos, ¿no? O sea, obviamente que podría, de alguna manera, que puede estar en una nota más. Pero él te hace sentir que es el techo, llegó al techo, ya está, no hay más nada. Lo único que queda es cada vez más desesperado y más cortito y más atacado, repetir la misma nota, ¿no? Eh, está muy bien compuesto en ese sentido, ese fraseo. Bueno, perdón, bueno, más allá de que no dije nada de esos apoyos de la percusión, que la percusión se empieza a meter en lo expresivo, ¿no? Y empieza con esos redobles en creyendo, se empieza a dialogar con lo expresivo de lo de arriba, y va a terminar siendo el final, eso, digamos, ¿no? Esos redobles es el redoble final con todos los instrumentos haciendo de percusión haciendo ese final. Pero yo iba a decir otra cosa. Nada, que aunque ustedes no lo crean o no les parezca equivalente, esto que hace acá, entre esta primer ataque y este segundo, es un manejo de espacios. O sea, estas son más opacas que estas más brillantes, con lo cual estas parecen más lejanas que estas que vienen después. Es una especie de, primero lo escucho a lo lejos y después se me vienen acá. Esas cosas que usted puede ahora manejar de otra manera, pero están presentes ya en este tipo en las sensaciones en esta música. ¿No? Escúchenlo de nuevo. Saquen-
Luego también vean cómo, a pesar de que vos decís, bueno, ya está, largó para arriba, el tipo articula 3 frases distintas. Bueno, a ver si la puedo agarrar más justo. Ahí ven que ahí retoma el motivo. O sea, hasta ahí cerró una. Ya, pero además fíjense esa sutileza, digamos, ¿no? Si me fijo el tiempo de dónde empieza, sería mejor. Piénsenlo cuando ustedes tengan un gesto y lo quieran repetir. Parece que es lo mismo, no es lo mismo. O sea, hace ta, 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 y ahora hace para, pa, pa. No hace el silencio, agrega 2 notas de trampolín, digamos, para llegar a la nota del principio, estira distinto la nota larga. eh, y vos decís, sí, claramente es lo mismo, ¿no? Pero no está presentado nunca igual, exactamente igual. Ahora se pone medio acá que imita allá lejos. Acá que se imita la percusión, acá está como todo medio confuso. Vuelvo a empezar. No, corta. Las percusiones como que dicen, ¿vos crees que nosotros somos nada más un fondo? No, mira, nosotros estamos recontra con la misma bronca que hay arriba, digamos, ¿no? Danos el espacio y te la mostramos. Eh, bueno, preguntas, ideas, comentarios. Pero ven que no necesariamente estoy analizando las mismas cosas que él le dice. Eh, pero por supuesto que es muy personal, pero digo, y no es muy personal. Yo estoy analizando lo que creo que les va a servir más a ustedes, por eso lo estoy tratando de vincular. Pero podría ser otros análisis, eso es lo que quiero decir. Eh, pero ustedes analicen, cuando analicen lo que les llama la atención. Porque lo que les llama la atención es lo que de alguna manera ustedes quieren plasmar también en los trabajos de ustedes. Entonces, no sé, a mí me choca mucho esto de la percusión. Bueno, analicen qué hace con la percusión. Pero fíjense esos detalles. O sea, el tipo parece, bueno, y la percusión, sí, hace más o menos lo mismo. No, hace, plantea una cosa, después se retira, aparece pero muchísimo más y al final cambia de función, porque ya no es más el sostén y de todo, sino que empieza a querer salir hasta que termina siendo la que ocupa el espacio de relevancia en el discurso. Eh, lo que sea, digamos, no me gustaría
la idea de que este es el análisis que vale, porque no hay análisis que valgan más que otros, pero sí hay análisis que se pueden relacionar más con lo que estás haciendo, con lo que te está preocupando en un determinado momento para hacer. Eh, el otro día me pedían en la presencial que haga un esquema de análisis. Yo decía, es difícil, o sea, obviamente yo en relación a lo que estamos viendo, lo que me parece importante es que identifiquen las funciones y lo que estamos llamando gestos en su función, en sus posibilidades primero que los identifiquen, o sea, como separados. Y segundo, que empiecen a entender cuáles son los comportamientos que van desarrollando y esperables, que pueden ser dinámicos, como vimos en esta obra, puede cambiar en un momento. Acá cambia muy sobre el final, pero cambia el tema de la percusión, cambia hasta su función. Y que en todo caso, a partir de ahí, de reconocer qué está haciendo cada cosa, piensen cómo eso articula una forma, o sea, cómo actualiza una narrativa, como veníamos diciendo. O sea, bueno, acá hay una narrativa así como pesado, muy lúgubre, dijeron un montón, eh, bueno, oscura, qué sé yo, bueno, aparece algo que se despega y claramente abre otro espacio, ahí se abre una dialéctica, digamos, ¿no? O sea, un diálogo entre cosas que son distintas. Eso se cierra y preparan entre ambas cosas, lo que uno preparó de antes, que son las melodías, y lo que viene sosteniendo la percusión, preparan ese final, digamos, ¿no? Y generan entonces que la lectura sea muy direccional de lo que pasa en la pieza. Bueno, eh, ahí estaría bueno que lo vayan pensando en relación a sus propios trabajos. Como ya vieron, pues ya se va haciendo tarde, lo voy a compartir para mostrarles algunas cosas. Les di el texto del señor Sion, pero quiero que lo lean, pero les voy a decir hasta dónde eh, y para qué, que es lo más importante. El texto como está, si bien está la tapa y todo, directamente arranca con el capítulo que nos interesa que lean, ¿sí? No está todo el libro entero. Al principio hace disquisiciones bastante teóricas sobre una serie de cosas. Son interesantes para que las lean, pero no se las tienen que aprender de memoria. O sea, leanlas para preguntarse lo que se pregunta. Sí, me parece bastante, vamos a decir, él hace una crítica de esta clasificación más tradicional que hace un tipo y la va a tomar más medio como es el ejemplo de lo que no hay que hacer. Está buena las críticas que hacen, pero es cierto que para ciertas cosas más simplificadas o para determinados tipos de música, hasta te puede servir esta clasificación que hizo el tipo. Me interesa ampliar con lo que el tipo va a proponer, que está muy basado en los libros de Schaeffer, que también están en la bibliografía. Me parece sí bastante interesante cuando empieza a ver la revolución de Schaeffer. Bien, Eh, ok. sí, Ah, no, perdón, que al principio, o sea, como es un momento bien adelantado del libro, digamos, hace como un resumen, ¿no? De lo que viene hablando, entonces como una contextualización de la necesidad de poder, la ¿no? pone en función de que Nominar los sonidos y bueno, y en el caso escritor que no es retoma esta nominación es no es para decir que es exactamente ambigua muchas veces. que está muy interesado en el sonido en otras cosas que no son exclusivamente música, sino musicalización de películas o de otras cosas. Eh, tiene como la cabeza en más temas que la música. Pero sí este parágrafo me parece interesante. Es un poco lo que alguna vez vimos con el texto de el gran señor Christensen.
Me parece que es interesante para pensar también, porque explica por qué llega a la clasificación y qué es lo que saca. Pero de nuevo, o sea, me interesa que lo lean, pero no es algo que se tiene que aprender de memoria. No, no son tantas. Yo quiero que lean, si quieren, anoten eso hasta la página 320. Son 20 y pico de páginas. Y después, sí empieza, bueno, todo esto también lo leen, pero lo leen. O sea, lo leen y siguen. Es interesante porque hace ciertas discusiones que valen la pena para entender de qué estamos hablando. Este parágrafo también es interesante, aunque queda un poco abierto. Este es otro parágrafo que discute una cuestión mínima. Bueno, una nueva clasificación. Lo que me interesa, sobre todo, es que lean esto y él va a llegar a una clasificación que hace yo todo. Más adelante todavía. Tipología, esta vez, empieza criterios para una tipología elemental de los objetos sonoros. Y después empieza, la explica ya estoy en la 320, personas. Que cuando llegan a esa clasificación, piensen el trabajo de ustedes, a ver si les parece que lo que están haciendo, los gestos que van tomando, pueden encajar en alguna de esas clasificaciones. ¿Y cuál? ¿Y por qué? ¿Está bien? Y que empiecen, los estoy mandando a hacer, como en el otro trabajo tengo el viernes que es feriado, los mandé a hacer más trabajo porque tienen 15 días. Ustedes tienen una semana nada más, pero idealmente que empiecen a pensar, bueno, yo clasifico mi objeto como esto, tengo las posibilidades de sostener objetos similares, gestos lo llamamos nosotros, ¿no? Gestos similares que establezcan una continuidad con ese gesto. Gestos que partiendo de la misma generen una variación suficiente, pero que todavía se identifiquen como parte de lo que estaban haciendo, o que ustedes sientan que necesitan un elemento que contraste y que entonces va a tener que estar encajado en otra parte de la clasificación. ¿Se entiende? Esto lo tenemos que trabajar de acá a 15 días, vamos a decir. Que básicamente el objetivo es que empiecen a pensar con qué elementos vamos a continuar los trabajos de ustedes. La vez que viene me interesaría que por lo menos volvamos a escuchar los trabajos con esta lectura hecha y empecemos a pensar juntos, o sea, que me digan qué pensaron ustedes en todo caso, aunque no hayan todavía hecho la exploración sonora, que me digan, yo siento que se agotó, que necesito un contraste, yo siento que no, que todavía queda para explorar dentro de esta misma base, pero así o asá, o necesito una evolución a partir de ciertas cosas, pero empezar a ya meternos de nuevo en la materia sonora que ustedes vienen haciendo. Después les voy a pasar un drive nuevo y vuelven a subir la última versión de la obra, si no la tengo que estar buscando por todo, ¿sí? Y la vez que viene hacemos este trabajito. Les iba a decir, bueno, yo lo tengo que poner en un foro por lo menos para que trabajen también los chicos que están offline, vamos a decir, asincrónicamente. Así que aquel que piense que no puede venir, súbame en ese foro sus reflexiones sobre este tema, ¿sí? Obviamente el foro también permite las dudas. Bueno, no entiendo qué quiere decir esto con esto. ¿Tá? Por eso, aquellos que no estén presentes, yo voy a tomar su participación o su realización del trabajo en lo que aparezca en el foro. ¿Tá? Eso quería decir. Así que vuelvan a escuchar sus trabajos. No sé si va a ser un encuentro alegre. Acuérdense que esto tienen que leer hasta la página 320, porque después empieza a cuestionar lo que dice Schaeffer, digamos, ¿no?
320 es 18. 320. Ven que pasa al 5, al capítulo 5. Bueno, esto ya por ahora no, lo podemos leer más adelante. Por ahora. ¿Está? Bueno, eso, que vuelvan a escuchar sus trabajos, intentemos sumarle tanto esto que estuvimos hablando sobre el análisis de otras obras, como esta mirada sobre el material que les va a proponer este texto, que les permita conceptualizar de alguna manera lo que hicieron para tener ideas conceptuales de cómo seguir. Después viene la parte de la exploración y todo, que es ya no está tan vinculado a lo conceptual, pero está bueno tener como esa noción de estoy parado acá, esto responde a determinadas características, ¿cómo quiero seguir? ¿Tá? Esa sería la idea para la vez que viene, si les parece. Profe, Sí, escucho. una consulta. Yo no, ¿cómo hago en el sentido de que cómo avanzo? Como no no tenemos todavía el ULP y no me quiero atrasar Seguimos con con las lo que tareas. bueno, ¿vos pensás que vas a poder venir a la clase que viene? Yo mi problema es que salgo 7:30 de trabajar Ya llegas más y tarde. voy a llegar un poquito más tarde. Bueno, Voy a poner ahí, a ver si me vos alcanza. tenés mi mail porque me escribiste al mail. Si se te Sí, complica, me escribís al mail. Si te enterás de algún compañero que esté en tu misma situación de ULP, digamos, sí, están Fernando, Zulma, claro, seguro, sí. me Eh, escribí con ellos y me dijeron que están igual que yo. sí, sí, O yo te, sea, no lo tienen que habilitadas las aulas y escribí vale que yo estoy ULP y no igual puedo que ellos, o después. sea, que no me lo olvido. Antes de entrar a la clase le mandé un mail. O sea, estaba con el webmaster me dijo, no, yo no tengo aula creada para eso, y le mandé a Eliana Claro. Camacho diciendo Y usted, profe, no nos podrá, o sea, me interesa no atrasarme en la materia, si nos puede mandar un mail o cómo hacer hasta que nos habiliten el aula. lo que no sé quiénes están. Si vos, o sea, para no mandarte a vos sola, un mail con las Sí, consignas, digamos, eso y con las consignas y con el texto. Les mando, ¿te parece? Con este texto que hay que leer, explicando dónde hay que leer y la consigna que sería. bien, Y si no llega a estar resuelto, que sería patético que no estuviera resuelto esto para la semana que viene, pero si no fuera a ser así, o sea, si vos tenés la posibilidad de que, por lo menos lo que vos sepas, obviamente no es tu responsabilidad, pero si tenés la posibilidad de sí, darme en un mail los mails de todos los que sabés que están esperando, yo les mando un mail a todos. ¿Está bien? bueno, Porque sí, profe, no sé quiénes siguen y quiénes no. No tengo ni idea, por ahí les mando a la mitad de los que estaban el año pasado, no están ahora, no sé, no lo sé. De bueno, profe. hecho, no sé si todos. Bueno, gracias, profe, Sí, gracias. yo Cualquier espero cosa, unos días a ver si vos juntas algunos mails. Si no, además, hoy sí, es miércoles, el bueno, viernes ya mando la consigna para que tengan tiempo de hacer, ¿sí? Por lo menos a vos. claro, sí, para no atrasarnos más. Si no, si me Bueno, haces algunos gracias, mails profe. más, a todos los mails que me consigo. Si está Fernando, Bueno, yo gracias. sé que Fernando y Zulma quieren, así que esos mails los busco y por lo menos a ustedes tres ya sé que los voy a mandar. Si te enterás de alguien más, avísame, ¿sí? Bueno, gracias, profe. No, Muchas gracias. no, yo te pido disculpas. Esperemos que se No solucione. depende de mí, pero igual te pido disculpas porque soy el... Claro, no, está bien, profe, es que estamos en las tres materias iguales. Sí, No, ya lo sé, porque sé que música 2, por ejemplo, le pasa lo mismo, a un sí, instrumento le pasa lo mismo. se han Eh, demorado demasiado, siempre son 2 o 3 días nomás, esta vez se han demorado 10 días, siempre empiezan después, pero ya va una semana. Ya una semana claro. de ser más. Bueno, gracias, profe. No, gracias a vos. Bueno, bueno, igual obviamente, además de los que están en V tienen el foro, el acceso al foro, los que no, van, ya sabe, me escriben directamente al mail para cualquier duda o cosa distinta que vaya a funcionar. ¿Está? Mañana subo la grabación para los que no pudieron ver.
Bueno, chicos, vayan a cenar. Pasen a abrir. Nos vemos, profe. Gracias. Gracias, Federico. Chao, Hasta luego, profe, profe. con Chao, paz. Nos vemos, chao chicos, nos vemos. Hasta luego, hasta luego. Buenas noches. Chao, Chao, Ari. chao. Que termine todo bien, ¿sí?